comienzo. Apocalipsis 4:8. Una parte dice: y los seres vivientes allá en el cielo no cesan de decir: Santo, Santo es el Señor. No cesan de decirlo. Los 24 ancianos tiran sus coronas delante de Él. Yo te pregunto esta noche: ¿estás dispuesto a levantar tu mejor adoración y a declarar con todas tus fuerzas? Gálatas está después de Segunda de Corintios, está antes del libro de los Efesios, la carta de Efesios. Allí está el libro de Gálatas. Gálatas, cuando lo tengamos digamos amén. No la Biblia sino el pasaje. Gálatas 3, del 26 hasta el 29. Amén. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, y bajo la poderosa dirección y unción de su Santo Espíritu. Amén. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén, amén, amén. Padre, te damos gracias, Señor. Rogamos que en esta mañana, Padre, tú obres en este lugar. Nosotros, Señor, no queremos ser un pueblo religioso. De allí nos has sacado tú, amado Rey. Tú nos has traído para ser un pueblo del Espíritu, Señor, por el Espíritu y para el Espíritu. Nosotros anhelamos esa dimensión de vida, amado Rey. Nosotros sabemos que solamente tú puedes impartirla en nuestras vidas, que ya lo has hecho, pero que es preciso que aún tú seas direccionándonos, Señor. Que tu palabra hoy, Señor, produzca, amado Rey, aquello para lo que la envías y vuelva a ti prosperada al 30, 60, al 100 por uno para la gloria de tu nombre. No permitas que la torpeza de mis labios, los sesgamientos de mi corazón o de mi mente hayan de enturbiar el mensaje. Permíteme, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, como le dijiste, Señor, a tu siervo Saulo, lo que has oído de mí encomienda a hombres fieles, que sean, Señor, hombres, dices tú, que no añadan, que no quiten, que no busquen grandezas a través de la exhibición por predicar tu evangelio, sino simplemente, Señor, la verdad tal cual es, Señor, guardada y protegida por tu diestra, sin adornos. Ella en sí misma es hermosa, Dios. No necesitas, Padre Santo, de que le llenemos, Señor, Padre Santo, de nuestros adornos de oropel, Señor, que para nada tienen utilidad. Ayúdanos, Señor, a que la podamos recibir tal como tú la envías, que yo la pueda transmitir tal como tú la envías. Pues escrito está: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y añade el Espíritu: el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu hoy dice a su iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos, mis amados hermanos. Estamos en el estudio de el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Eso estamos estudiando. Llevamos 4 reuniones con esta, hablando de este tema. ¿Por qué? Porque entendemos que es preciso que comprendamos lo que Dios quiso enseñar a través de la vida de Abraham, lo que quiso enseñar a través de la vida de Isaac y a través de la vida de Jacob. Dijimos que Dios no se podía llamar el Dios de Abraham solamente, pues entonces Isaac e Ismael podrían ambos declarar ser el pueblo escogido de Dios, y eso no es cierto. Dios escogió el linaje de Isaac, y si dijéramos que solamente Él es el Dios de Abraham y de Isaac, podrían seguramente los hijos de Esaú, los edomitas, el pueblo de Edom, decir que ellos también son del linaje de Dios. Pero la palabra dice otra cosa diferente. Él dice que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para hacer entender que lo que Él determinó, el camino que Él determinó para preparar para sí un pueblo santo, una nación santa para Él, no era el camino abierto que los hombres pretenderían. Todo el mundo dice: no importa, todos los caminos conducen a Roma. Eso es absolutamente cierto.
Pero a Cristo solamente hay un camino. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay sino un camino. Con esto dándonos a entender que no es como nosotros incluyentes queremos hacerlo. Dios hace de su pueblo un pueblo santo. Santo significa apartado. Santo no significa que tú no cometas ningún error. Santo significa que tú estás apartado para Dios. Eso es Nación Santa, un pueblo apartado. Nación Santa no es esta pequeña congregación. Nación Santa es la iglesia de Jesucristo. Lo encuentras en Éxodo, lo encuentras en Números, en Deuteronomio, que Dios prepara para sí una nación santa. Lo recuerda allá en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois nación santa, pueblo escogido por Dios, linaje santo, real sacerdocio. El pueblo adquirido por Dios para significa propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os trasladó del reino de las tinieblas y de la muerte al reino de la luz y de la vida de su amado Hijo. Esa es Nación Santa, esa es la iglesia del Señor, ese es el pueblo de Dios y ese es el propósito de Dios: proclamar sus virtudes, anunciar sus virtudes. Para eso nos ha traído el Señor. Él no nos trajo aquí para desocupar el infierno. Él nos trajo aquí para que anunciemos sus virtudes. A los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Isaías 43:7. Él quiere, de otra parte, que nosotros le creamos, le conozcamos y le entendamos. Isaías 43:10. Dios lo hace. Dios nos ha traído aquí no para jugar a la iglesita. Esto es toda nuestra vida. Cuando hemos determinado seguir a Dios, no es porque no haya otra cosa que hacer. Por supuesto, allá afuera hay muchísimas cosas que hacer, pero los que hemos entendido por misericordia de Dios sabemos que esto es transitorio y que vale la pena ocuparnos de nuestra salvación todo el tiempo de nuestra peregrinación con temor y temblor. Eso dice la palabra. Y la labor nuestra, los que estamos al servicio del Señor como pastores, tenemos como función hacer que el pueblo de Dios, como decía el apóstol Pablo, por la misericordia de Dios, se han abierto los ojos del entendimiento, para que podamos comprender. Así que Dios se prepara para sí, se suscita un pueblo santo. Lo leemos ahí en Gálatas diciendo que nosotros somos linaje de Abraham si hemos sido revestidos de Cristo. Si alguno dice la bendita palabra, dice en el 26, lo leímos: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y en el 29, y si sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Esto es largo, es hermoso, requiere de nuestra atención. Yo diría que requiere de nuestros 6 sentidos. Necesitamos aún de la intuición, quiero decir revelación. Podemos oír, la gente escucha pero no oye. Mucha gente escucha pero al día siguiente no recuerda nada. Por supuesto, lo que escuchamos de esa manera no produce nada en nuestro corazón. Necesitamos ser mudados, transformados, y solamente la palabra de Dios ungida por su Santo Espíritu puede hacerlo. No lo hace un sermón, no lo hace la buena intención de un hermano, de un padre, de una madre, solamente lo puede hacer Dios. No hay sustituto para él. Entonces, para poder ser el pueblo de Dios y poder anunciar, cumplir el propósito, anunciar las virtudes de él, es necesario que nosotros entendamos lo que Dios hace con Abraham, Isaac y Jacob. Eso tiene que darse en la vida de todos y cada uno de nosotros, de todos y cada uno de nosotros. Dios habla de muchas maneras. Una tilde en la palabra tiene significado, una coma tiene un significado, y cuando entendemos esto nos maravillaremos, porque es cosa grande. En Abraham nosotros entendemos la demanda de Dios. En Abraham entendemos que Dios, ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Él quiere que le conozcamos como el Dios todopoderoso, todopoderoso. Abraham lo estudiamos, creo que 2 domingos, diciendo que Abraham fue llamado Ur de los Caldeos. Él era igual que cualquiera de nosotros, no era mejor ni peor. Muchos somos dados y en la iglesia tradicional a hacer la imagen de Abraham y a adorar a Abraham. Abraham era un hombre como tú o como yo, sin desestimarlo, sin bajarlo, pero tampoco sin subirlo. Justamente eso es, nada más, nada menos. Lo que hizo especial a Abraham es que Dios lo miró y que Dios lo sacó de Ur de los Caldeos y que Dios trató con él, tanto como a ti y a mí. Solamente que tú y que yo, según la palabra, somos mayores que Abraham, ¿sí o no? ¿Sí?
Porque el Señor dijo acerca de Juan el Bautista, dijo, de los nacidos de mujer, incluye a todos los que están atrás de la cruz, atrás, el último que estaba detrás de la cruz, se llama Juan el Bautista, que vino a preparar el camino del Señor. El Señor Jesucristo dijo, de los nacidos de mujer, ninguno es mayor que Juan. Incluye a Abraham, a Moisés, incluye a Noé, a Enoc, incluye a todo hombre antes de Cristo. Pero el más pequeño del reino, el más pequeño de nosotros, es mayor que Juan. ¿Por qué? No porque nosotros seamos mejores, simplemente porque nos ha dado nueva vida, porque ha puesto su Espíritu Santo dentro de nosotros, porque somos nuevas criaturas en Cristo. Esto es cosa gloriosa. Antes de la cruz nadie había nacido de nuevo. Solamente cuando el Señor Jesús, gloria a tu nombre, Señor, solamente cuando Cristo murió, resucitó y descendió glorificado por su Santo Espíritu, en cada hombre y cada mujer nació un pueblo especial. Un pueblo por el cual el Señor mismo declara que la creación gime a una por la manifestación de los hijos de Dios. Esos somos nosotros. Y sea que el mundo lo entienda o nos tilde de locos, no importa, está contemplado por Dios. Agradó a Dios, ya que los hombres no conocieron a Dios mediante la sabiduría. Yo he oído hombres sabios diciendo unas torpezas. Ay, Dios. Agradó a Dios salvar a los hombres mediante la locura de la predicación, dice Dios. Así la llama Él. Porque los hombres nos tildan de locos y el Señor dice, no hay problema. Porque ciertamente para el hombre natural esto es locura. Que para ser primero haya que ser postrero, que para vivir haya que morir, que para tener haya que dar, que para ser grande haya que hacerse pequeño. Eso en la mente racional no entra. Dios lo contempla, lo sabe, y los que estamos en este lugar seguramente lo entendemos. Entonces, Abraham, repito, no era alguien especial. Lo especial fue que Dios lo miró. En Abraham vemos lo que Dios exige. ¿Qué exige Dios? Y que el hombre deje su lucha y su esfuerzo. Abraham, Dios aparece a Abraham y le hace una promesa. Una promesa que contempla tres cosas. ¿Recuerdan las tres cosas que le promete? ¿Sí recuerdan? A ti te daré toda la tierra. Te llevo a una tierra y te la entregaré. Tu simiente heredará esa tierra y serán un pueblo santo, una nación santa para mí. Y la tercera, en ti, en tu simiente. No habla de sus simientes como de muchas, sino de una. Y no era Isaac, es Cristo. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y Dios fue no perfeccionando a Abraham, fue quebrantando a Abraham, quebrantándolo en todas las cosas, tanto para recibir la tierra como para recibir el linaje. Fue quebrantándolo hasta que Abraham a la edad de 100 años tuvo a Isaac, cuando él mismo declara en el libro de Romanos 4, 23, 24, ahí, dice que Abraham, su cuerpo era como muerto, porque Dios no quiere nada de lo tuyo ni de lo mío para propósito, revelar su vida en nosotros. Esto no significa que nosotros tengamos que llegar a los 100 años para que Dios nos bendiga, porque está hablando de asuntos espirituales. Está diciendo que nosotros debemos dejar nuestra fuerza. Abraham en su fuerza tuvo a Ismael. Como no cumplía la promesa a Dios, Dios se le apareció a los 75 años y Abraham esperó un tiempo, pero no todo el tiempo. Así que a los 85 años dijo, no, esto está muy complicado, así que se allegó a la sierva de Sara y tuvo a Ismael. Pero 13 años después el Señor le dijo, ese no es con tu fuerza, es con mi espíritu. No es con carne y sangre, es con mi espíritu. Y entonces la estéril dio a luz un niño cuyo nombre fue Isaac, que significa risa, porque tanto Abraham como Sara se rieron, porque ella tenía la matriz muerta, estéril. Y hablamos de que si Sara representa a la iglesia, Dios no necesita de pastores y de hombres haciendo mucha pujanza para llenar la iglesia. La iglesia puede parecer estéril, puede parecer que no produce nada. La iglesia lo único que tiene que amar es a Dios. Llega el momento en que Él multiplica a los hijos, eso lo hemos aprendido y lo sabemos. Así que no nos angustiamos por eso, pero sí debemos entender que Dios le dice a Abraham, no es con tu fuerza, es con mi espíritu. Abraham tenía que entender
que aún tener un hijo venía de Dios. Que Dios, como le dice en el 17:1, yo soy el Dios todopoderoso. Anda y sé perfecto delante de mí. Yo soy Dios todopoderoso. Abraham tenía que entender esto, y cuando lo hubo entendido, entonces Dios, por supuesto, hubo pruebas para la simiente, ¿recuerdan? Las pruebas para tener a Isaac. Ismael fue una prueba. La segunda fue ir a orar por Abimelech, porque supo él, ya sabía que Dios es el que da, el que abre vientres, el que abre matrices, y cierra matrices. Lo entendió Abraham, que de él procede la vida. Y cuando hubo probado Dios a Abraham, entonces le dio a Isaac. Pero cuando tuvo a Isaac, se lo probó una vez más. Porque Dios quiere que sepamos, como Abraham, que Él es Dios antes de la promesa. ¿Cuántos saben que Dios es Dios antes de la promesa? Sí, Dios tiene promesas para todos nosotros, y cada uno tiene una que está guardando, o más de una que está guardando, que estamos aguardando. Pero Dios es Dios antes de que la promesa se cumpla. Amén. Allí nosotros clamamos y aguardamos en Dios, pero Él quiere que tú y yo sepamos, como Abraham lo supo, que Él sigue siendo Dios después de que la promesa se cumple. Que la promesa no ha de sustituir a Dios, que no hemos de adorar a nuestro Hijo, que no hemos de pegarnos de la promesa, ni del ministerio, ni de nada, porque Dios es fuerte y celoso. No comparte su gloria ni con hijos, ni con cuñados, ni con esposas, ni con esposos. Él es Dios celoso. Abraham lo entendió, por eso no le negó entregar a Dios a Isaac. Pensaba para sí, y esto es glorioso, lo dice en el libro de Hebreos en el capítulo 11, pensaba Abraham que Dios era poderoso para resucitar aún de entre los muertos a Isaac. Digo que es glorioso porque Abraham subía solo, con el burro y con su hijo. No había ningún reportero de New York Times. No había nadie allí, pero el Espíritu Santo estaba. Y en el libro de Hebreos, después de 2000 años, testifica: Abraham pensaba que Dios era poderoso para levantar a su hijo entre los muertos, de donde de alguna manera lo recibió. Esto es glorioso porque el Espíritu Santo revela los pensamientos. Queda claro que Él conoce nuestros pensamientos e intenciones y nos la revela la intención de Abraham. Dios se agradó en Abraham, y ahora Abraham, luego de mucho trasegar, era un vaso útil, vaso de honra para el propósito de Dios. Dios quiere usarte a ti, quiere usarme a mí como vasos de honra para su propósito. Aún falta pelo para el moño, pero Dios está haciendo. Dilo al que está al lado: Dios está haciendo una obra en ti. Amén. Eso es Abraham. Ahora era un vaso de honra. Ahora Abraham venía a ser de bendición. Ahora tenía a su hijo, y seguimos con Isaac hace 8 días. Y hablamos de que Isaac es el que todo lo recibe. Abraham entendió, miren, Abraham es la demanda de Dios. Dilo, la demanda de Dios es Abraham. ¿Qué demanda Dios? Que no haya nada de tu fuerza. ¿Qué demanda Dios? Que Él sea el todo en tu vida. Isaac representa el cómo de Dios. Porque nosotros solamente conocemos al Dios de Abraham, diremos necesitamos ser santos, y como Lutero nos flagelaremos la espalda, haremos profundos ayunos, nos golpearemos, haremos muchas cosas para tratar de afligir nuestra carne a fin de serle gratos a Dios. Pero cuando entendemos al Dios de Isaac, entendemos que todo lo recibimos. Todo, dilo, todo lo recibimos. La palabra para Isaac se llama recibir, dilo, recibir. Esa es la palabra para Isaac. Jacob representa el quebrantamiento de nuestro yo. Con Abraham entendemos a Dios Padre. Con Isaac comprendemos la obra gloriosa de sustitución en Cristo Jesús. Y con Jacob entendemos y comprendemos quiénes somos nosotros. Empezamos creyendo que nos llevaremos el mundo por delante, que no ha venido nadie más sabio, que no ha venido nadie más santo, que no ha venido nadie más humilde, que somos muy brillantes. Pero cuando comprendemos al Dios de Jacob, nos humillaremos y entonces estaremos listos. Aún no hemos entrado al Dios de Jacob, estamos en Isaac. Amén. Entonces Gálatas 4 versículos 6 y 7 dice así. Gálatas 4 dice así: y por cuanto sois hijos, ¿cuántos somos hijos de Dios? Amén. Dios envió a vuestros corazones, ¿qué? El Espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo de su Hijo. ¿Cuál fue el Espíritu que vino a nuestra vida? Léalo ahí, el Espíritu de su Hijo. Porque algunos dicen, momentico, ¿cómo es que el Hijo, que Jesucristo está en nosotros? El Espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo de su Hijo lo envió a nosotros. Ahí lo puede usted leer, mi hermano.
Y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu E mayúscula de su Hijo, el cual clama: Abba Padre. Papito precioso, papito amado, Abba, papito amado. Así que ya no eres esclavo de la ley de este mundo que se enseñorea, que destruye las vidas, los hogares y que envía las almas al infierno, sino que somos hijos. Y si hijos, también ¿qué? Herederos de Dios. ¿Por medio de quién? ¿Somos qué? Herederos de Dios. Herederos de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de Cristo. Entonces nosotros aprendimos en Juan 5:19, ¿qué aprendimos? Que no puede hacer nada el Hijo sin el Padre. ¿Qué aprendimos? El Señor Jesús lo dijo, Juan 5:19. No puede hacer nada el Hijo por sí mismo, sino lo que ve al Padre. En el mundo tú crías hijos para que se hagan duros, esforzados, valientes, saquen una profesión y vivan lejos, independientes. En la fe, que es todo lo opuesto, Dios cría hijos. Y en la medida que vamos creciendo, nos hacemos más dependientes de Dios, no más independientes. El más dependiente de todos, Cristo. Él les dijo a sus hermanos cuando dijeron: ¿por qué no bajas si tienes tantos milagros y dones? Cualquiera que los tiene bajaría a la fiesta y mostraría que es tan fuerte y tan poderoso. Y él les dijo: el tiempo de ustedes es siempre, ustedes ponían la fiesta, el mío no. Mi tiempo está supeditado al Padre. Las palabras que hablo son las que el Padre me da que hable. El Hijo no puede hacer nada apartado del Padre. Y eso debemos decir nosotros: no puedo hacer nada apartado del Padre. Como no hemos llegado a la madurez, todavía hacemos muchísimas cosas que Dios nunca ha dicho que hagamos. Y dejamos de hacer muchas que Dios ha dicho que hagamos, porque aún no hemos llegado a esa madurez. Pero no se preocupe, la obra no es ni tuya ni mía, es de Dios. El que comenzó la obra en ti y en mí, poderoso es para llevarla a cabo hasta el final. Eso es de gran consolación. Así que el Hijo no comienza nada, todo lo comienza el Padre. Isaac no comenzó nada, todo lo comenzó Abraham. Todo lo comenzó Abraham. Abraham abrió los pozos que su padre había abierto y los filisteos habían sellado. Él mismo los abrió y los llamó por el mismo nombre que su padre los había llamado. Eso es una forma de decirlo. ¿Sí o no? Es una forma de decirlo. Isaac abrió los pozos que su padre. No hizo otras cosas, hizo lo que su padre. Recibió todo el padre. Él no comenzó nada nuevo, él recibió todo. La palabra para Isaac es ¿cuál? Recibir. De esta manera, cuando estudiaba uno de los devocionales, creo que el del sábado, yo me adelanté y me puse a leer y entonces dije: tremendo este devocional, porque tiene todo que ver con esto. ¿Cuál es la palabra para el Hijo? Recibir. ¿Cuál es la palabra para Isaac? Recibir. Voy a leerlo tal como está aquí por año de 1800, por allá. De manera que recibieron, como dice en Gálatas 2:6, en Colosenses 2:6, de la manera que recibieron a Cristo Jesús Señor nuestro. Mire lo que dice: la vida de fe se presenta recibiendo. La vida de fe se presenta ¿cómo? ¿El verbo es cuál? El verbo es recibir. Un acto que implica justo lo opuesto a cualquier meritocracia humana. Todo lo opuesto a la meritocracia. Es simplemente la aceptación de un regalo. Dilo, un regalo. Cristo es el don del cielo. Cristo es el regalo de Dios para nuestras vidas. ¿Qué haces tú con un regalo? Dices: un momentico, te saco y te pago. Un regalo tú lo recibes y nada más, te alegras. Así como la tierra bebe la lluvia, como el mar recibe las corrientes, como la noche acepta la luz de las estrellas, así cada uno de nosotros, dando absolutamente nada, participamos gratuitamente de la gracia de Dios. Amén. Eso es gracia. Esa es la palabra para nosotros los hijos: recibir. El mar no tiene que pujar, el mar no tiene que hacer nada, simplemente las aguas todas llegan allí. Los santos no son por naturaleza pozos o corrientes, sino cisternas. No fluye en nosotros nada natural, excepto lo carnal. Nosotros somos pozos donde tiene que introducirse el agua, donde fluye el agua de vida. Somos vasijas en las que Dios vierte su salvación. Eso somos nosotros. Vasos, vasijas en las cuales Dios vierte su salvación. La idea de recibir implica realización, hacer algo, una realidad. ¿Sí o no? Si recibimos algo es una realidad. Si alguien le promete algo y nunca lo recibe, pues dice: no, esto es solo promesas. Pero cuando decimos que hemos recibido, que ya lo tenemos, es una realidad. Uno no puede recibir una sombra,
que pasó una sombra y esa es mía. No, no la puede recibir, no es real. Recibimos aquello que es sustancial. Así es con la vida de fe. Cristo se vuelve real para nosotros. Dilo, Cristo se vuelve real para nosotros. Mientras no tenemos fe, Cristo no es real. Pero una vez que tenemos fe, Jesús deja de ser un simple nombre y se convierte en una realidad para nosotros, la razón de vivir. Cristo se vuelve real para nosotros. Una persona que vivió hace mucho tiempo, tanto que su vida es solo una historia, para nosotros se convierte en una realidad. Yo cuando llegué al Evangelio, siempre lo he dicho, pensaba, pues si existió o no existió, poco me aporta, excepto moral o éticamente. Ayer, estando por el centro comercial, me regalaron un libro de Mahatma Gandhi y muchos de sus dichos y maravillosa historia. Y para mí Jesucristo era exactamente eso. Pero Jesucristo es completamente diferente a Mahatma Gandhi, al Buda, a quien sea. Él es Dios. Él resucitó y Él vive en nuestros corazones. Y solamente por la fe lo recibimos, y cuando lo recibimos no volvemos a ser los mismos jamás. Mediante un acto de fe, Jesús se convierte en una persona real en nuestros corazones. Nuestra conciencia testifica que Él es Dios. Pero recibirlo también significa apoderarnos. Oiga lo que estoy diciendo. Cuando lo recibimos nos apoderamos de aquello que nos dan. Aquello que recibo se convierte en mío, en propio. Me apropio de aquello que me es dado. Me apropio, me apropio. Cuando recibo a Jesús, Él se convierte en mi Salvador. Tanto así que ni la vida ni la muerte jamás podrán separarme de Él. Todo esto significa recibir a Cristo, tomarlo como don gratuito de Dios, comprenderlo en el corazón como propio. ¿Cuántos dicen que tienen a Cristo en su corazón? Es tuyo. Si tú lo crees, es tuyo. Y vamos a ver eso hoy. La salvación bien puede describirse como el ciego que recibe la vista. No hizo nada, simplemente vino y de repente ve. Hay un gran shock. Se abre una ventana a un mundo insospechado. Cuando venimos al mundo espiritual, también refiero a mi salvación. Yo no sabía que existía la música cristiana. Yo no sabía que existían iglesias cristianas. Yo decía, ¿dónde está toda esa gente? ¿Dónde estuvo todos los años de mi vida? 33 años y yo no conocía de una iglesia cristiana, no sabía qué era eso. Sabía que por ahí eran evangélicos, pero yo no sabía que había iglesias como la Misión Carismática, con miles de almas. Yo no sabía que existían hombres y salmistas con un cántico nuevo. Eso me impactó. Es como si hubieran abierto justamente mis ojos a un mundo completamente desconocido que me maravilló, y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Entonces recibir la salvación es como el muerto que recibe la vida. Pero nosotros no solamente hemos recibido esas bendiciones, hemos recibido a Cristo en persona. No nos ha dado un poco de su carácter, un brazo, una virtud suya. Él se ha dado completo, Él está en ti. El Cristo que andó por Galilea en su poderosa y omnipresencia gloriosa, Él vive en ti y vive en mí. Si lo puedes creer, es así. Ahora, porque el único requisito es fe. Todas estas cosas son preciosas, pero no nos vamos a quedar satisfechos con ellas. Tenemos que recibir al Cristo en persona. Ahí lo leo, ¿por qué? Porque cuando yo estudiaba el tema que venía para hoy, que era Isaac, dije, tremendo la concordancia, la unidad, la forma en que Dios, yo siento que me guía, y creo que a todos nos guía. Si somos sensibles, vamos a ver que Dios nos guía. ¿Cuántos son sensibles? O sea, que si algo y tú dices, qué maravilloso Dios, qué tremendo, ¿no? Me enfermo un poquito y allá tengo la persona que me ayuda en la clínica. Increíble, ¿no? ¿Qué arepazo? ¿Te parece? A mí me parece que no hay arepa por ahí. Me parece ver la mano de uno que yo conozco. Le veo los dedos. Glorioso Señor. No, ¿qué arepazo? Yo soy muy de buenas. Oiga, abrió la puerta a la universidad. No, fue arepazo. Corrige. Es causalidad, no casualidad. Causalidad, causa-efecto. Un Dios detrás de tu vida protegiéndote. No te dejaré ni te desampararé. Te mostraré el camino por el que debes caminar. De ti tendré cuidado. Ese es el Dios al que yo predico y al que yo he conocido y por el que he querido entregar toda mi vida, porque me maravillo todos los días de conocerlo más. Y yo sé que todos nosotros en este lugar nos va a pasar lo mismo día a día. Así que
de Isaac terminamos hace 8 días diciendo una sola palabra. Cuando él subió y lo puso el padre sobre el altar, ¿qué dijo Isaac? ¿Y dónde está el cordero? ¿Cierto? ¿Seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? ¿Dónde está el cordero? Esta fue la palabra de Abraham, de Isaac. ¿Cuál es la palabra de nosotros? Dilo. ¿Dónde está el cordero? ¿Y dónde está el cordero? Y la respuesta del padre, ¿cuál es? Dios proveerá. Dilo. Dios proveerá. ¿Y dónde está la forma de comprar este lugar? Dios proveerá. ¿Y cómo haré para ser sano? Dios proveerá. ¿Será que algún día mis hijos esto o aquello? Dios proveerá. Esa es la posición del hijo. Recibir. La palabra de nosotros es recibir. Recibir. Todo lo recibo. Todo lo recibo. La relación, dijimos hace 8 días, de Abraham, de Dios con Isaac, se fundamenta en la relación de Dios con Abraham. Allá lo vimos nosotros en Génesis, para no faltar a la verdad. Génesis 26, ¿recuerdan ustedes? Perdónenme que como no todos están, entonces yo necesito hacer que algunos entren en lo que estamos hablando. Génesis 26, 24, el Señor le dice a Isaac: y se le apareció Jehová aquella noche a Isaac y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Por eso decimos que la relación de Isaac es por Abraham. La relación de nosotros es ¿por quién? Por Cristo. Amén. Recordémoslo. Ahora, sabiendo que somos herederos de la gracia, no somos únicamente salvos, somos herederos de la gracia. Nosotros creemos que lo único que heredamos fue salvación, pero el Señor tiene mucho más que eso. Somos salvos por gracia. Eso lo dice Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esta no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se jacte. Nadie se jacte. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esta no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se jacte. Efesios 2:8. Es una cita de oro, creo yo, porque dice que no es que yo tenga más fe, a usted no le falta fe. Si tienes fe es que Dios te la ha dado, no te jactes. La fe no es un asunto de esta tierra. Hay optimismo en esta tierra. El paisa dice: ah, María, vamos para adelante pues. Eso no es fe, eso es optimismo, positivismo. Pero fe es material del cielo. Fe del tamaño de un grano de mostaza, la más pequeña de las semillas. Le dices a una montaña: quítate, y se quitará. Sí, entendemos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. De otra forma diremos muchas cosas y no pasa nada. Conoceremos la demanda de Dios, al Dios de Abraham, pero si no conocemos al Dios de Isaac, no sabremos cómo alcanzar esa demanda. Y si conocemos al Dios de Isaac y sabemos cómo recibir la vida, no sabemos, si no conocemos al Dios de Jacob, nosotros no vamos a alcanzar esa instancia para alcanzar la bendición. Eso es de lo que se trata todo el asunto. Ahora debemos permanecer todo el tiempo en la gracia. Gálatas 3:3. ¿Qué debemos hacer? Permanecer todo el tiempo en la gracia. ¿Sí, amén? La palabra dice que habiendo comenzado por el Espíritu, no podemos terminar. ¿Cómo no podemos terminar? Si comenzamos por el Espíritu, ¿cómo debemos terminar? En la carne. O sea, comenzamos por el Espíritu, nacemos de nuevo y en adelante nosotros nos ocupamos de perfeccionarnos. Qué mentira. Si comenzamos por el Espíritu nos llevará hasta el final. No es que tú eres salvo y de aquí para allá defiéndete, yo te envío como a oveja en medio de lobos, sé santo. No. Primera de Corintios 1:30, ¿cómo es que dice? Cita de todo el año. Muy cortica, mis hermanos. Todo el año el amor es mi preferido. Perdónenme, pero tendríamos que recordarlo. Por Él estáis vosotros en Cristo. ¿Por quién? Por Dios Padre, vosotros estáis y yo estamos en Cristo. El cual ha sido hecho por Dios para nosotros sabiduría para entender esto. Porque sin ella no hay manera de entender nada. Sabiduría. Cristo es para nosotros sabiduría de Dios. Tenemos la mente de Cristo. Cristo es para nosotros ¿qué? Justificación. Él es el que justifica, el que perdona nuestras iniquidades. Él es el que nos justifica delante del Padre. ¿Qué más es Cristo? Santificación. No es que tú eres salvo y ahora santifícate como puedes. Él también, su santidad no la pone a nosotros, nos la da.
De la misma forma que fuiste salvo por gracia, eres santo por gracia. Y también es redención. Todas las cosas que pertenecen a esta vida y a la piedad nos fueron dadas mediante el conocimiento de Cristo. ¿Por qué? Redención es apartarnos. Él nos compró a precio de sangre, nos sacó del mundo, nos sacó. O sea, Él nos justifica, nos santifica, nos aparta del mundo. No tienes que pelear y andar pujando. Lo que tenemos que entender, Él quiere que le conozcamos, le creamos y le entendamos. Él no simplemente quiere que nosotros seamos un pueblo religioso, fe de carbonero y mentalidad de gallina. No, Él quiere que nosotros entendamos lo que está haciendo. Si lo entendemos, la vida cristiana se constituye en algo maravilloso, en algo glorioso. Se abren los ojos y queremos avanzar. Y los días de lucha los comprendemos y entendemos el porqué de esas luchas, que no serán absolutamente de ninguna manera estériles. Serán luchas con propósito. Con el propósito entenderemos que esta leve tribulación momentánea traerá a nuestra vida un cada vez mayor y más excelente peso de gloria. Amén. Eso es lo que produce el entendimiento y Dios quiere que entendamos. Entonces, habiendo comenzado por el Espíritu, no podemos terminar en la carne. Para ser salvos, ¿tuviste que esforzarte algo, mi hermano? No. Para ser santo, ¿tienes que esforzarte? No. Y voy a decir por qué. ¿Sí? Para ser santos tampoco. Esta es la característica de Isaac. ¿Cuál es la característica de Isaac? Recibir. Dilo, recibir. Recibir. Alfredo, tú tienes que, has visto a Juan David totalmente estresado por sus útiles, por qué va a pasar en esta Navidad. Él anda preocupado. Lo único que hace es pedir. Pide más que la plata al 20. Pide y piden. Los hijos piden, ¿cierto, Anita y Laurita? Piden. No mentira, no piden mucho, pero piden. Hay de que pidan mucho. Y nosotros, ¿cuál es la función? Darles. ¿Sí o no? Damos. De acuerdo a lo que consideramos conveniente. Les damos. El hijo solo recibe. El hijo recibe. El hijo ni siquiera sabe si su papá viene de la lucha violenta, de cuántas trasnochos. No le preocupa. Lo importante es tener la pericada al frente y el chocolate con el queso. De ahí para allá, si te tocó, yo no sé. De pronto tú estás angustiado porque acabas de pagar el arriendo y estás diciendo, y papi, no era mucha molestia un teléfono de esos modernos. ¿No sería bueno para mí ir al gimnasio, que tú me mandaras dinero para el gimnasio? Eso es lo máximo. El hijo solamente recibe y Dios quiere que sea así. Es terrible ver al niño trabajando en el semáforo. Es terrible ver a los niños trabajadores. Eso es completamente contra natura. No es de ninguna manera el orden de Dios. Así que la naturaleza de Isaac es la naturaleza de Isaac es ¿qué? Recibir. En el nuevo pacto nuestro Isaac se llama Jesucristo, el Hijo. Porque el Padre con Abraham lo identificamos, al Hijo lo identificamos con Cristo, y la obra poderosa del Espíritu Santo del quebrantamiento la recibimos a través de Jacob, por el Espíritu Santo. Con Jacob reconocemos al Espíritu Santo, con el Hijo reconocemos a Cristo y con el Padre reconocemos a Dios Todopoderoso. Estamos en el tiempo del Hijo, estamos estudiando a Isaac. Nuestro Isaac es Cristo. Amén, amén, mis hermanos. Amén. Él se hizo nuestro Isaac a fin de que nosotros disfrutemos de la herencia que el Padre nos ha dado. Él es nuestro Isaac. En Él nosotros heredamos todo. Lo acabamos de leer cuando empezamos este estudio de hoy. Que si estamos en Cristo y hemos sido bautizados de Cristo, estamos revestidos. Y que si estamos revestidos de Cristo, linaje ciertamente de Abraham y herederos según la promesa. La promesa de Abraham nunca Dios la ha abrogado. Él hizo una nueva ley, ¿recuerdan? Hebreos en Gálatas 3:17 dice que la ley que vino 430 años después de Abraham no abrogó el pacto de Dios con Abraham en Cristo. Nunca lo abrogó. Después vino la gracia, vino la ley 430 años después de que Dios hizo un pacto con Abraham. Pero el pacto de Abraham es de gracia. Y con el salto de garrocha en el Espíritu salta hasta Cristo y recibimos todo. Por eso dice en Gálatas 3:10 que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque escrito está: maldito el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús las bendiciones de Abraham llegasen a nosotros los gentiles.
Dios bendijo a Abraham. Y en Abraham dijo, la simiente de Abraham, que no es Isaac sino Cristo, seríamos benditos todos nosotros. Y aquí estamos para testificar de que es así. Tenemos vida eterna. Y eso pasó, perdónenme, hace 4000 años. 4000 años hace que la promesa fue hecha a Abraham. 2000 años vino el cumplimiento de la simiente que es Cristo. Y aquí estamos nosotros tomando posesión de la heredad, de la herencia. Somos herederos de la bendición de Abraham. Eso no lo digo yo. Léalo en Gálatas 3, 10, 13. Porque no dice, no, pero ¿cómo así? Ahí lo dice. Que Cristo nos redimió para hacernos herederos de la bendición de Abraham. Amén, mis hermanos. Ahora, hay dos aspectos de esta herencia. Dilo, dos aspectos hay en la herencia. Dos aspectos hay. Hay dos aspectos en la herencia. La herencia nuestra es Cristo Jesús. Amén. Él es la herencia nuestra. Hay dos aspectos. El primero es nosotros en Cristo Jesús. El segundo es Cristo Jesús en nosotros. Nunca el segundo primero que el primero. Primero lo primero, segundo lo segundo. Qué sabiduría. Primero el uno y luego el dos. No me lo reveló carne ni sangre. Primero, ¿qué? Nosotros en Cristo. Segundo, ¿qué? Cristo en nosotros. De nuevo. Primero, ¿qué? Segundo, todo lo recibimos. Todo. Mas por Él vosotros estáis en Cristo. ¿Quién nos puso en Cristo? El Padre nos puso a todos los que hemos creído en Cristo. Estamos en Cristo. Una cosa es estar en Cristo y otra es Cristo en mí. Una cosa es yo en Cristo y otra es Cristo en mí. Y hay diferencias fundamentales que nosotros hoy deberíamos entender. Si no es hoy, será otro día, porque Dios tiene paciencia. No hay problema. Si alguien está dormido, después le contamos. Y ojalá que se nos vea mucho. Que nosotros estemos en Cristo habla de que todos los logros que Cristo alcanzó en su humanidad en la tierra son nuestros. ¿Cómo dije? Yo no sé, muy largo lo que dijo. Amén. Todo lo que Cristo alcanzó es nuestro. O sea, Él estuvo en la cruz y ahí miren dónde estaba yo. Y Él murió y fue enterrado. ¿Dónde estaba yo? Muerto. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Y lo que vivo en esta carne lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. O sea que Él murió. Él resucitó. Por tanto, yo morí y yo resucité. Y Él ascendió a la diestra del Padre. ¿Dónde estoy yo espiritualmente? Sentado en lugares celestiales con Cristo. No lo digo yo, Efesios lo dice. Mejor dicho, Dios a través del libro de los Efesios. De nuevo, ¿recuerdan lo de cómo esta historia siempre me gustará y tendré que reiterarla y muchos la oirán 10,000 veces? ¿Qué? Que Leví pagó los diezmos estando en los lomos de Abraham. ¿Dónde pagó los diezmos Leví? Estaba en los lomos de Abraham. Quiere decir que Leví no había nacido porque Leví iba a ser nieto de Abraham, bisnieto, porque el hijo de Abraham fue Isaac. El nieto de Abraham fue Jacob y el bisnieto de Abraham fue Leví. Y dice la Biblia ahí en el libro de Génesis que Abraham pagó los diezmos a Melquisedec, que Leví pagó los diezmos a Melquisedec estando. Ok, o sea que sí es posible estar. O sea que si yo vengo de mi padre, pues cuando mi padre era chino, ¿dónde estaba yo? En los lomos de mi padre. Por lo menos genéticamente en lo natural. Mi ADN estaba allá. Él estaba haciendo muchas vueltitas. Algún espermatozoide de él iba a ser yo. ¿Sí? Corrimos violentamente y ganamos. Sí. Y yo estaba en Cristo de la misma manera, pero no carnalmente, sino espiritualmente. Mi genética estaba ya siendo crucificada. Y cuando yo dije, tú eres mi Señor, todo eso vino a ser mío, por herencia, por fe. Y yo estoy en Cristo porque, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice en 1 Corintios 1:30? Mas vosotros estáis, mas por Él vosotros estáis en Cristo. Mas por Él. O sea, cuando Él nos da la fe, ¿quién nos da la fe? Dios, el Padre. ¿Quién nos da la fe? El Padre.
Y nosotros dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esta no de vosotros, pues es don, regalo de Dios. ¿Quién nos dio la fe? El Padre. La puso aquí. Por eso dice que por el Padre nosotros estamos en Cristo. Porque Él nos da la fe para creer. Nadie puede creer si el Padre no le da. No me habéis vosotros elegido, fui yo quien os elegí. Es Dios el que puso la fe en nosotros. No se crea, no, es que yo siempre fui piadoso, mi abuelo era sacerdote, tengo 2 tías monjas. No, hermano, no se lo crea. Eso no sirve para nada. Es que Dios a ti y a mí nos miró cuando andábamos más perdidos que el viejo Limber, cuando andábamos cazando pistis. ¿Usted sabe qué es un pistis? Yo tampoco, yo no he cogido ninguno, pero me la pasaba tratando de pescar uno. Nunca cogí ninguno. Y él, allí cuando estaba despistado, él apareció a mi vida y me dijo, cree. Y yo creí. Y aquí estoy. La vida cobró sentido. Ya no era el frenesí material de trabajar para producir lo que mi alma anhela. Ahora trabajo para producir lo que mi Dios anhela. Y creo en la salvación. Y creo en la eternidad. Y nos preparamos para eso. Aquí estamos sirviéndole a Dios para eso. Amén, mis hermanos. Amén. Estamos en Él. Aleluya. Por Él estamos en Cristo. Por Él, por el Padre de la gloria, estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Estar en Él significa que todo lo que Él logró es nuestro. Todo lo que Él logró. Amén. Eso es lo que significa estar en Él. Que Él esté en nosotros habla de que todo lo que Él es está en mí. Amén. Que Él esté en mí es que todo lo que Él es está en mí. Y estamos estudiando acerca del nuevo pacto, de cómo romper las durezas de corazón y tantas bobadas que tenemos, educación y un montón de cosas que han endurecido el corazón, el pecado, y han impedido que esa vida que Dios ha puesto increada en nosotros fluya hacia el exterior. Entonces resultamos siendo cristianos que solamente vamos y venimos, decimos aleluya, y allá en el interior sin duda alguna somos redargüidos de nuestros pecados, pero nada más. Pero si entendemos lo que Dios nos quiere decir, y esperemos que sí, vamos a producir fruto para la gloria de su nombre. Nosotros en Él, todo logro suyo es nuestro. Nosotros en Él, todo logro suyo es nuestro. Él en nosotros, todo lo que Él es hoy y todo lo que Él puede hacer hoy es mío. Tremendo, ¿no les parece eso? Esa es tu herencia, esa es mi herencia. Esa es nuestra herencia. El Nuevo Testamento está toda la provisión de Dios en Cristo Jesús. Todo está allí. Juan 15:4, porque dice, no, hermano, es que a mí eso usted dice unas cosas que yo no le discuto, pero yo no la comparto del todo. Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. O sea que sí es verdad. Permaneced, ¿en dónde? En mí y yo en vosotros. Pero primero, ¿qué? Nosotros en Él. Segundo, Él en nosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto, no puede hacer absolutamente nada por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada. Pero no hace muchas cosas. Podemos evangelizar, llenar la iglesia, bailar, danzar, cantar, gritar, pero eso no significa que eso sea para Dios. Lo que es para Dios es lo que procede de su voluntad. ¿Y cómo hemos de conocer la voluntad sino estando en Él y Él en nosotros? De otra manera, muy bonito, muy buena intención, muy piadosos, muy rítmicos, muy sonoros, muy locuaces, pero no sirve para nada. Necesitamos estar en Él. Necesitamos tomar posesión de la heredad. Necesitamos que Él esté en nosotros. Amén, mis hermanos. Si solo sabemos que estamos en Él, pero no está Él en nosotros, sino solamente la primera parte se cumplió. Si solamente sabemos que estamos en Él, pues estaremos ineficaces, estaremos vacíos y diremos, tremendo eso, pero ¿y qué? Tremendo lo que Cristo hizo, pero ¿y qué? Sí, amén. Estamos vacíos porque Él no está en nosotros.
Toca hacer una obra, pero no tenemos la capacidad de hacerla. Toca hacer muchas cosas que Él quiere que hagamos. Él quiere que perdonemos, Él quiere que amemos, pero ¿cómo si donde flores y no hay maticas? Ya entendí bien lo del jardín, pero yo necesito que Él ponga su semilla en mi corazón. De otra forma, bonito, muy hermoso, he visto, he entendido la pastelería, tremendos bizcochos, mil hojas y todo, pero no me aprovechan a menos que estén dentro de mí. Ya entré a la panadería, pero no tengo dinero. Grito, es por gracia. Ah, qué bueno, pero no tengo apetito. Ah, qué de malas. Yo conocí hermanos que llegan a la iglesia, se sientan, se duermen, se despistan, piensan en la maternidad de las gallinas y están allí. Y salen igual que como entraron. Entonces pasan 10 años y no pasa nada y le echan la culpa al pastor, o a la iglesia, o al hermano, o a la familia, o al clima, o al presidente Santos, o a la guerrilla. Pero no, es que Cristo tiene que estar en nosotros. Es que Él ya hizo todo. Hemos dicho que podemos llevar el caballo al río, pero no lo podemos obligar a beber. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos? Si Cristo no está en nosotros, estamos vacíos. Vemos que hay que hacerlo, pero no sabemos ni tenemos idea de cómo hacerlo. Ahora, si solo sabemos que Él está en nosotros, pero no estamos en Él, pues tendremos que sufrir mucho. Mucho, porque no nos hemos apropiado de la obra de la cruz. No nos hemos apropiado de su muerte vicaria, ni mucho menos de su resurrección. Ustedes saben lo que quise decir. Ay, Padre, no me haga eso. De su resurrección. Si solamente sabemos que Cristo está en nosotros y no somos conscientes de su resurrección, entonces pues vamos a sufrir mucho. Vamos a decir, yo no puedo, esta vida es muy violenta, qué tremendo. Y entonces creemos que los que tenemos que ser crucificados somos nosotros y vamos a estar ahí 5 años, 10 años moribundos, como digo yo, una vida como de agonía, de desahuciado. Ese hombre está desahuciado. ¿Cuánto lleva en la clínica? 18 años. Uy, tremendo. Sí, tiene pelada toda la espalda. Tremendo. ¿Sí hemos sabido de esos casos en lo natural? No, ojalá que la muerte sea rapidita. ¿Qué hacemos nosotros sufriendo toda la vida porque no entendemos que estamos en Cristo? Si entendemos que estamos en Cristo, lo cual muchos predican como una meta, pero no es una meta, sino es el camino. Estar en Cristo juntamente con el crucificado es todos los días. Todos los días. Ayer te equivocaste, ayer fue terrible, no importa. Hoy doblamos la rodilla y decimos, aquí estoy otra vez, Señor. Las cosas son fuertes, pero yo en ti he creído. Contigo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Hoy me hará la victoria. Hoy pasarán cosas, pero tú me harás la victoria. Y si cayera, tú me levantarás. Porque yo soy tu hijo. Porque yo lo he creído. Porque cada día, como dijo el apóstol Pablo, muero cada día. Hasta que yo he de ver la gloria tuya en mi vida. No me cabe duda. Dudaré de mi capacidad todos los días, pero de la tuya y de tu fidelidad jamás. Amén, mis hermanos. Debemos comprender, entender que la herencia tiene esos dos aspectos, nosotros en Él y Él en nosotros. Esa es la única manera de poder dimensionar y disfrutar la herencia. La única manera es entender esto. Kenneth Hagin tiene muchos libros acerca de en Él y Él en nosotros. Muchos libros habla él de eso, de lo que significa Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Todo es Cristo en nosotros. Porque si, Romanos 7:15, Romanos 7. Porque si el Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos habita en vosotros, 8:5. El Espíritu que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales. Romanos 8:11. ¿Le lees? Duro. ¿No? ¿Lo tiene ahí alguien? Porque si el Espíritu que levantó, ¿lo tiene alguien allí? A ver, sí. 8. Y si el Espíritu, ahí. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesucristo mora en vosotros, el Espíritu que levantó a Jesús, el que levantó a los muertos, vivificará. ¿Dónde mora el Espíritu?
El Espíritu que levantó a Cristo de los muertos está aquí. Él te sanará. Y te apropias de la herencia. Si en verdad sabes que Él mora en ti. Oye, yo no creo que yo vaya a la casa de Merisita y entre y no, nadie se dé cuenta que yo estoy por ahí. Y entonces pase Merisita en ropas menores o yo qué sé. Oiga, pero respeten que estoy aquí. Pues eso es lo que hacemos con el Espíritu Santo. Está en nuestra vida y pasamos en ropas menores, se nos ve la claridad, la oscuridad y todo. Y no nos damos ni por de cuenta de que Él está ahí, que deberíamos honrarlo, que deberíamos revestir nuestra casa de hermosura, porque Él está en nosotros. Entonces, como no lo honramos, ¿qué hace Dios con los que no le honran? Los tienen poco. Pero Él honra a los que le honran. Si tú lo tienes en gran estima a Él, te pone en el lugar donde tú lo pones a Él. Entonces, ¿qué pasa con el hermano? No, todo al revés, todo sale mal. ¿Dónde tienes a Cristo? ¿Te ha importado algún día un estudio bíblico? ¿Te ha importado algún día algo que tenga que ver con la iglesia, con la casa del Señor? Aparte de recibir, ¿has intentado algún día de agradarle a Él? ¿De esforzarte en la gracia? Tal cual. Entonces, si hoy lo podemos entender, seguramente deberíamos empezar a cambiar. Deberían verse en algunos cambios, ¿no les parece? Esa es la única manera de disfrutar de la herencia. De otra forma, todo esto parece religión, doctrina de hombres. Y entonces simplemente vamos y venimos, oímos un culto y nos vamos y se nos olvida. Y la vida sigue igual, seguimos hablando, murmurando, detractando, sentándonos en silla de escarnecedores, faltándole a Dios, mintiendo. Seguiremos por las mismas. ¿Y quiénes están contentos con esta vida así? Creo que ninguno. Porque una señal, un indicio claro de nuestra fe es que no estamos contentos con lo que somos. No podemos estar. ¿Quién va a estar contento con el carramán que no hay, no hacernos quedar mal en toda parte? El carramán nos sirve para ir y venir, pero a veces el carramán se la cree tanto que se la pasa pegado al espejo. El carramán nos hace pasar hambres porque, ay, estás muy gordo, entonces toca no comer mucho. El carramán, si vivimos solamente este carramán nos hace pasar malos ratos. El lumbago, ay, que me duele todo, ay, que la espalda. Pero si el Espíritu, tú lo entiendes, de aquel que levantó a Jesucristo entre los muertos, habita en ti. El Espíritu que levantó a Jesucristo entre los muertos vivificará tu cuerpo mortal. Eso dice el Señor. Y Él no miente, es el asunto. Amén, mis hermanos. Así que todo lo que se requiere para nuestra existencia está en Él. Creo que es Primera de Pedro la que lo dice, el que lo dice, que las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todas ellas nos han sido dadas mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y por su excelencia. Primera de Pedro, tal vez. O sea, no sé. Yo sé. Segunda de Pedro, Primera de Pedro. Amén. A mí me gusta esto que dice en Primera de Pedro de todas formas. Bueno, Señor, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Ahora entendemos todo eso. De entre los muertos, para propósito, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos. Que sois guardados por el poder de Dios. ¿Cómo somos guardados? Por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar las promesas, la salvación que Dios tiene para nosotros. Pero ahora sí, en el 2 de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida, todo en esta vida y a la piedad, todo lo espiritual, ya nos fueron dadas, nos han sido dadas por su divino poder, ya fue hecho, está hecho. Mediante el conocimiento, yo quiero que me conozcan, me crean y me entiendan. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces todo está allí. Amén, mis hermanos. Todo lo que tú necesitas y todo lo que yo necesito está ¿en dónde? En Cristo. En Cristo. ¿Lo podemos creer? El estatero habla de necesidades materiales. El perdón de la mujer allá en adulterio habla de la restauración, de la salvación del alma. De Lázaro resucitado habla de la redención del cuerpo. O sea, todo está en Cristo. La multiplicación del pan,
del vino, de los peces, todo, lo emocional, lo espiritual, lo eterno, todo está en Cristo, todo. Entonces, por eso es que yo siempre insisto en decir que buscar hacer un pacto nuevo con Dios es una simple manifestación de falta de entendimiento espiritual, porque nosotros no podemos ni debemos intentar hacer eso. Yo pongo 1 millón para que me des más. Tú tienes a Cristo, no necesitas poner 1 millón para que te dé más. Lo que necesitamos es estar en Cristo y que Él esté en nosotros. Podría pasar que en un momento Él esté en nosotros, pero nosotros no estemos en Cristo. Podría pasar en un momento que nosotros estemos en Cristo, pero Él no esté en nosotros. Necesitamos que si tú estás en mí y yo estoy en ti, pide lo que quieras, hecho será. ¿Cumplimos los 2 requisitos? No, a veces estamos en Cristo, a veces estamos de rodillas, estamos pidiendo, Señor, yo entiendo de tu muerte vicaria, yo entiendo todo eso, pero Él no está en nosotros. Seguimos siendo arrogantes, soberbios, altivos, seguimos metiéndole el cuerpo con nuestro brazo, queriendo llevar todo por delante. O lo contrario, estamos muy en Cristo, está Cristo muy en nosotros, estamos muy humildes, muy mansos. La prueba, la rigurosidad de la prueba nos ha hecho mansitos y estamos así. Pero ahora queremos lucharla con nuestra fuerza y no nos apropiamos de la cruz de Cristo, o sea, no nos apropiamos de lo que somos en Él. Así que estos 2 aspectos nos van a librar de nuestras propias obras. Dilo: el saber que estoy en Él y el saber que Él está en mí me librará de todas mis buenas obras y nos mostrará que todas las obras buenas provienen de nosotros. Creo que en esa primera tabla dice que el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad al que invoca el nombre del Señor. Porque si alguno se limpia de todas estas cosas, será vasija de honra, útil y dispuesta para ahora sí toda buena obra. Las buenas obras no son las nuestras, ni nuestras buenas intenciones. Las buenas obras son las que Él preparó de antemano. Por eso podemos estar en la iglesia haciendo muchas cosas que Dios no mandó a hacer nunca. A Dios solamente lo agrada lo que proviene de Él. ¿Y cómo lo vamos a saber? Estando Él en nosotros y nosotros en Él. Nosotros en Él y Él en nosotros. Amén. Es una cuestión de posición y es una cuestión de vida. Nosotros, dice el Salmo 40, pacientemente esperé en Jehová y Él escuchó mi clamor y se inclinó a mí y escuchó mi clamor y me sacó del pozo de las aguas de lodo cenagoso. Es que el pozo de las aguas de lodo cenagoso dijimos que nadie se puede salir solo. Imagínate el estanque de arenas movedizas y la persona dice: ¿y segundo más? Quieto, no se mueva, es que me está picando una pulga. No, hermano, se mueve, segundo más, quieto, no se mueva. Allí solamente lo saca alguien desde arriba, no ustedes, alguien más poderoso que usted que lo saca. Y me sacó del lodo cenagoso, del mundo de la desesperación, y me puso mis pies sobre la peña. Salmo 40. La peña de la roca es ¿quién? Cristo. He salido de una condición deplorable, de una posición deplorable. Estaba hundiéndome. Dios en su misericordia me pone en una posición de bendición. Estoy en la roca de la salvación mía. Pero empiezo a caminar ahí, ya estoy en la roca de la salvación. Ya estoy aquí, ya estoy a salvo. Miro todo, me maravillo, pero yo no puedo vivir esa vida que demanda Dios. Ahora me doy cuenta que no solamente mi conducta era mala. Ahora me doy cuenta que no solamente los hechos que me rodeaban me hacían hundirme en el lodo cenagoso. Ahora me doy cuenta de que no solamente eran mis hábitos de vida malos. Me doy cuenta ahora que tengo los pies en la roca que toda mi vida está mal. Que necesito una vida nueva. Que necesito que no solamente Él me rescate, necesito que venga a morar en mí. Necesito ser una nueva criatura. Necesito su vida. Amén, mis hermanos. Esa es la herencia de los santos. El que tenga oídos para oír, oiga lo que dice el Señor. Necesitamos una nueva posición y necesitamos una nueva vida. La nueva posición nosotros en Cristo, la nueva vida Cristo en nosotros. Venimos a Cristo y entenderemos que nuestra conducta es mala. Venimos a Cristo, Él nos libera y nos damos cuenta de que no solamente nuestra conducta, sino nuestra vida es completamente despreciable, no sirve. Y esto no lo sabe el hombre natural. El hombre natural dice: ¿cuál es despreciable? ¿Usted cree que es despreciable mis 150 millones que me gasté para acá la carrera? ¿Usted cree que es despreciable?
la casa que tengo? ¿Usted cree que es especial el BMW que tengo? ¿Usted cree que está creyendo? Tranquilo, yo no hablo. ¿Qué vamos a hablar? ¿Nos ponemos en la misma emisora? Si vamos a hablar, usted habla en chino y yo en español, no nos entendemos. Si usted habla en dinero y en cosas materiales, yo entiendo sus prioridades, las comprendo, no las comparto, pero entiendo. ¿Cómo le decimos al ciego amarillo o azul o rojo? No, como la patria, la sangre de los héroes de la patria, las riquezas, el oro y la plata, los cielos y los mares. Pero el cieguito de nacimiento nunca ha visto nada de eso. Si no obra Dios un milagro para que él pueda ver, entonces hablamos dos personas que no nos entendemos. El cristiano es una persona a la que Dios le da entendimiento espiritual. Tienen ojos para ver, dice el Señor, pero no van a ver. Oyen, pero no entienden. Su corazón no percibe, no entiende, no se arrepienten. Pero a vosotros, dice el Señor, os han sido dados ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Y no habla de lo natural. El que tenga oído, oiga lo que el Señor dice en esta mañana a su iglesia. Amén. Nuestra conducta era acorde a nuestra vida adámica. ¿Sí se da cuenta? Estábamos en el fango y éramos pecadores, o sea que estaba bien, ¿sí? O sea, que una persona la pague en la discoteca, por ahí se meta un pericazo, que salga y se revuelque, pues eso como que todo es acorde. ¿Qué hay de malo? Se encuentra con otro amigo y es terrible, ¿no? ¿Cómo le falla? Eso es lo único que va a pasar. Admirable. Este loco se mete. ¿Sabe cuántas botellas de whisky? 2 sin parar. Es increíble. Es un berraco. ¿O no? Ha conquistado 7 mujeres. Es loquísimo, loquísimo. El más loco de la casa es este. Es terrible, terrible. Porque para el mundo y la vida adánica, la conducta adánica está correcta. Así que si salimos del mundo adánico, necesitamos salir de la vida adánica, porque no podemos salir de esa condición. Yo ya no voy a las discotecas, pero es que mis pies me jalan para allá. Yo no quiero, no me pongan esa música, yo no quiero ir, yo no quiero ir, yo no quiero ir, no quiero, que no quiero, y es que no quiero. Necesitamos salir del mundo adánico y salir de la vida adánica. Necesitamos la vida de Él, estar en Él y que Él esté en nosotros. De otra manera, esto va a ser una cosa imposible. Va a ser una lucha que no vamos a ganar de ninguna manera. Y para ello, Dios nos da entendimiento y nos da conocimiento. Las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos fueron entregadas ya hace mucho rato, mediante el conocimiento de aquel que ha hecho todo para nosotros. Él dijo un día en la cruz: consumado es, está terminado. Tómalo si lo puedes creer. Amén, mis hermanos. Eso dice toda la palabra de Dios. Gloria a Dios. Esa es una ley de vida. Es una ley. ¿Qué es? Estamos en una ley que es la ley del pecado y de la muerte. O sea, la vida adánica era una ley de vida, de pecado y de muerte. Ley. Ahora que le dan huevos ahí. Ley de la gravitación. ¿Qué pujanza la de esa llave para bajar, no? ¿Cómo pujan? No tienen que pujar nada. Voy a tirarlas por última vez a ver si se quedan arriba. No se quedan nunca arriba. No tienen que empujar. Eso es una ley. Y Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien mediante la ley del Espíritu de vida, ley, ha vencido la ley del pecado y de la muerte que estaba en mí. Es una ley, no es una pujanza. Fluye de manera natural. Si a ti todavía naturalmente dicen, ¿se acuerda de aquella hermana? Ah, sí, es más arrogante, una porquería. Eso es una ley. Acaba de manifestarse que tú eres un carnal adánico, punto. Si a ti te hablan de esa misma persona y dices: ay, no hablemos de eso, no, yo no quiero oír. No, yo sé todo eso y muchas más. Conozco su prontuario y mucho más, pero a mí no me interesa eso. Yo a nadie conozco en la carne, conozco a ese hombre, a esa mujer en sus luchas en Cristo. Sé que Cristo le ha amado y le ama, punto. Yo no quiero saber nada más. ¿Cuál es la ley que prima en tu vida? ¿Cuál es el primer intento cuando ves al hermano? Cuando llegamos a la iglesia, ¿qué es lo primero? ¿Mi Señor o mi carne? ¿Cuál es lo primero? ¿Qué es lo que es? No nos engañemos. Si no nos engañamos, pues vamos a avanzar. Mientras nosotros tengamos un diagnóstico equivocado, el medicamento que nos vamos a tomar, pues no va a ser muy eficaz. Si nosotros estamos en Cristo, todo nos va a bendecir a nosotros, todo lo que es Él. Y estamos en Cristo. Si usted mete una foto suya en un álbum de fotografías, ya no se usan. Hablo de un álbum, a ver, para la nueva generación. Eran unos aparatos extraños, estorbosos y grandes que le regalaban a uno en el día del matrimonio. Vacíos. Uno decía: ahí le regalaban un libro, pero no tiene letras. No, es que no era un libro.
era para meter fotos. Hablo de unos papeles que se imprimen de esas cosas electrónicas que cargamos ahora y salían increíbles. Ahí está la foto en papel. Uno lo podía escoger más grande, más pequeño. Eran complicados, lo dejaban un rollo y lo recogían entre 8 días y valía como toda la plata del mundo. Eso era mucha plata. Bueno, y escogieron la más bonita porque, uy, esta está muy fea, está muy gordo. No es que ahora que arreglo, que me quito celular. No, eran tal cual, fidedignas. Las metía uno en el álbum. Y entonces uno llenaba ese álbum y en la calle con 4 álbumes. Eso está ahí, plasmado, unas fotos amarillas, eso está allá. Esas fotos, ¿qué pasa si mi mamá dice, ya me aburrí de estas fotos, mi hijo, yo quema todo el álbum? ¿Qué pasa con las fotos que están en el álbum? Dígalo sin miedo, se queman, lógica primitiva. Hermanos, se queman las fotos y el álbum. Si estamos en Cristo, todo lo que le pasó a Cristo nos pasa a nosotros. ¿Sí, amén? Nosotros fuimos como la fotico metidos en Cristo. Todo lo que le aconteció a Él nos acontece a nosotros. Él está en lugares celestiales, allá estamos nosotros sentados con Él en lugares celestiales. ¿Lo podemos entender, mi hermano? Amén. Amén. Él murió, Él resucitó y Él está en nosotros. No lo hicimos nosotros, Él lo hizo todo. Ese es el primer aspecto de nuestra herencia. ¿Cristo murió? ¿Sí o no? ¿Sí murió? ¿Cristo resucitó? ¿Sí o no? ¿Está sentado a la diestra del Padre? ¿Sí o no? ¿Por Dios estamos nosotros en Cristo? ¿Sí o no? Entonces, ¿estamos con Él allá? ¿Sí o no? ¿Sí? Tenemos que creerlo. No que yo voy a morir dentro de un tiempo, ya pasó. Y eso, repito, todos los días, ¿no? Por eso Pablo decía, muero todos los días, porque alguien dice, yo ya morí, ahora estoy sentado en los lugares. Eso es todos los días. Todos los días tenemos que negarnos, todos los días experimentar la vida de resurrección y la posición de autoridad que tenemos en Dios estando en los cielos. ¿Recuerdan? Sentados en lugares celestiales, nuestra relación con Dios, andando por este mundo, nuestra relación con los hombres y estando firmes, la forma de reprender al enemigo para que no nos saque ventaja. Amén, mis hermanos. Así que cada uno de nosotros lo hemos recibido, todos, porque todos somos herederos, coherederos con Cristo. No basta con saberlo. Por eso la palabra dice, si alguno cree que lo sabe, aún no lo sabe como debe saberlo. Es necesario revelación interior. ¿Qué dije? Revelación interior. ¿Quién da la revelación interior? El Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Tenemos intimidad con Él como para que nos dé la revelación? Cada quien lo sabe. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a solas con Él? No con la familia y 4 más o el grupo de oración. Solos con Él. Para que nos testifique, para que nos hable, para que Él ponga la casa verdaderamente en orden. Amén. Así que ese Gálatas 2:20 no es una meta. Con Cristo juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. No tenemos que andar luchando, ya fue consumado. Ahora dice Filipenses 1:21, porque Cristo es nuestra vida. ¿Cristo es qué? Nuestra vida. Cristo es nuestra vida. Cuando hablamos de la vida, hablamos de Cristo. Cristo es nuestra vida. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Ese es el camino. Cristo en nosotros. El Padre nos dio a nosotros a Cristo para que Él sea nuestra vida. ¿Cuál es la vida tuya? Cristo, dilo. Cristo. No le digas a tu pareja, tú eres mi vida. No, muy poquito. No, sáquese la palabra que eso, tú eres mi vida. No es tu vida. Es tu amor, es tu pareja, es tu sueño dorado, lo que quieras. Pero Cristo es nuestra vida. Cristo es nuestra vida, dilo. Cristo es nuestra vida. Amén, mis hermanos. ¿Lo tenemos clarito? Entonces, el Dios de Abraham nos revela lo que el Padre demanda de nosotros. El Dios de Isaac nos revela lo que nosotros recibimos como herencia en Cristo. El Hijo, todo recibe. Y el Dios de Jacob nos va a revelar nuestras condiciones y el trato que el Espíritu Santo nos da para llevarnos a alcanzar esa comunión íntima con Dios, a ser amigos de Dios. Amén. Inclinemos nuestro rostro, mis hermanos amados, por hoy aquí. Padre, te damos las gracias, Señor, porque tú, Dios de la gloria, has sido extremadamente misericordioso, Señor.
Porque bien es cierto, Señor, que tú lo has dicho, mi pueblo le pereció porque le faltó conocimiento. Tú has dado el conocimiento, Señor. Tú quieres que tengamos ese conocimiento interno del que nos hablas el martes. La unción que nos guía, que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Pero para que esa unción nos guíe y no tengamos necesidad de que nadie nos enseñe, es necesario que tengamos comunión contigo. De otra manera, estas palabras del conocimiento externo, de la enseñanza externa, no dejará de ser necesaria. Pero en la medida que vamos creciendo y dependemos de ti, amado Señor, no habrá necesidad de que alguien nos diga que está bien o que está mal, porque tú mismo, Espíritu Santo, lo harás. Hoy te damos las gracias, amado Dios. Yo te pido, Señor, que ese espíritu que mora en nosotros, del que hemos hablado, y tu Santo Espíritu, amado Señor Jesús, nos vivifique. Haznos un pueblo de fe, no un pueblo de los cuerpos, Padre,